granjero desalojado porque los promotores querían su tierra. Al día siguiente, un helicóptero Apache aterriza en su campo. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Ramón era un hombre de manos fuertes y corazón humilde, dedicado toda su vida a trabajar la tierra que había heredado de sus abuelos. Cada amanecer, él se levantaba antes que el sol y caminaba lentamente hacia el establo para alimentar a sus caballos y vacas. El aroma de la hierba fresca y el canto temprano de los gallos lo acompañaban como un recordatorio constante de que su lugar estaba en el campo. Mientras se lavaba las manos en el pozo cercano, sentía una paz profunda que solo la vida rural podía otorgarle. A lo lejos, se levantaba la suave bruma de las colinas, y Ramón pensaba en los sacrificios que sus antepasados habían hecho para que pudiera vivir allí. Sus abuelos, inmigrantes de tierras lejanas, habían escogido ese pedazo de territorio por su fertilidad y su belleza serena. Él siempre creyó que la tierra que se trabaja con cariño devuelve ese afecto en forma de generosas cosechas. A pesar de las dificultades y de las épocas de sequía, jamás dudó de que su destino era seguir cultivando cada hectárea. Muchos en el pueblo lo consideraban un símbolo de perseverancia y dedicación, un hombre que mantenía vivas las tradiciones de su familia. Sin embargo, hacía poco tiempo que los rumores de la llegada de inversores y grandes constructoras habían empezado a inquietar el ambiente. Algunos vecinos susurraban sobre ofrecimientos millonarios para vender las tierras, mientras otros se mostraban incrédulos. Ramón, testarudo y fiel a su historia, se negaba a siquiera contemplar la posibilidad de abandonar su lugar en el mundo. Pensaba que aquella extensión de prados y cultivos no era simplemente propiedad inmobiliaria, sino un legado que trascendía las generaciones. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un leve temor comenzaba a despertar ante las constantes noticias de compra de terrenos adyacentes. Las máquinas excavadoras y los camiones de las corporaciones ya se podían divisar en la colina vecina, levantando polvaredas que cubrían el horizonte. Cada tarde, cuando terminaba la faena con sus animales, Ramón contemplaba esa nube gris con un nudo en la garganta. Se preguntaba si tarde o temprano llegaría el día en que tocarían a su puerta con cheques y promesas de un futuro diferente. Sus ahorros no eran muchos, y el valor simbólico de su rancho superaba por mucho el beneficio económico que pudiera recibir. Tampoco contaba con un ejército de abogados dispuestos a defenderlo, ya que su vida entera se había resumido en labores del campo. El gobierno local, deseoso de impulsar el desarrollo, había aprobado varios proyectos de urbanización sin mucho debate público. Aquello generaba una mezcla de indignación y tristeza en el corazón de Ramón, quien sentía que su voz y la de otros agricultores no estaban siendo escuchadas. Sin embargo, no se consideraba a sí mismo un hombre débil, y guardaba la esperanza de que la justicia se pusiera de su lado. Cada noche, al rezar, le pedía a sus ancestros que lo guiaran y le dieran la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. En su mente se repetía la idea de que, si renunciaba a la tierra, estaría traicionando la memoria de quienes la habían fundado. Con el pasar de los días, los rumores se convertían en hechos, y las ofertas de compra se transformaban en amenazas veladas. Los mensajeros de las constructoras visitaban la zona cada vez con mayor frecuencia, dejando panfletos y tarjetas de contacto en cada casa. Ramón, con paciencia y firmeza, rechazaba todo intento de negociación, convencido de que no había cifra que comprara su identidad. Pero en su fuero interno, comenzaba a sentir que la soledad era su peor enemigo, pues no encontraba el respaldo suficiente en el pueblo. Muchos vecinos habían cedido ya, vendiendo sus tierras a buen precio y marchándose a lugares más poblados en busca de nuevas oportunidades. Al ver cómo las casas antiguas eran demolidas y reemplazadas por edificios modernos, Ramón entendía que las costumbres estaban cambiando velozmente. Le dolía pensar que el pasado se desvanecía, y con él, la esencia genuina de aquella comunidad campesina. Aún así, cada mañana se levantaba y repetía su rutina, decidido a no dejarse abatir por la creciente presión. Cuando caminaba con su perro por los límites de la propiedad, recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre las luchas del pasado. Eran relatos de un hombre que se aferró a la tierra con tanta devoción que ni los peores temporales lo hicieron retroceder. Esa determinación era la herencia más valiosa que Ramón había recibido, y no iba a dejar que se desvaneciera sin luchar. Con cada jornada que transcurría, se sentía más convencido de que su misión era proteger ese lugar sagrado contra la voracidad de los intereses ajenos. El viento que soplaba sobre los campos parecía susurrarle que no estaba solo, que el espíritu de la tierra lo acompañaba. Por las noches, aunque el miedo hacía presencia,
Se reconfortaba pensando que su causa era justa y que no habría arrepentimiento si peleaba hasta el final. Nunca imaginó que los acontecimientos estuvieran a punto de escalar de forma tan dramática, cambiando su vida para siempre. En su corazón albergaba la esperanza de que algún milagro frenara los planes de desalojo y que la tierra siguiera siendo libre bajo sus pies. Tras aquella noche de incertidumbre y desvelos, el primer rayo de sol llegó con una sorpresa indescriptible para Ramón y todos los que aún habitaban la región rural. La madrugada había pasado sin grandes estruendos, pero el rumor de hélices en la distancia despertó a más de uno con la sensación de que algo enorme se cernía sobre el campo. Nadie podía imaginar que un helicóptero Apache, normalmente asociado a misiones militares de alto nivel, fuera a posarse sobre la tierra polvorienta que tantos se empeñaban en arrebatar. Los vecinos se asomaban con aprensión desde sus ventanas, sintiendo una mezcla de curiosidad, temor y asombro que les erizaba la piel. Ramón, por su parte, observaba la escena con el corazón acelerado, sin tener la menor idea de quiénes eran los tripulantes de esa máquina amenazante. Bajo el haz de la mañana, la aeronave proyectaba una sombra imponente que se extendía como un presagio sobre la hierba, anunciando la llegada de un suceso que sacudiría los cimientos de la comunidad. El granjero se acercó despacio, empuñando su sombrero con mano temblorosa, preguntándose si tal vez las autoridades militares habían recibido alguna denuncia falsa de actividades ilegales en su rancho o si aquella aparición tendría que ver con las constructoras. Las aspas aún giraban cuando una figura descendió de la cabina, e inmediatamente se erizó el ambiente con una tensión palpable, como si la mismísima tierra contuviera el aliento ante lo inusitado del momento. No había banderas ni emblemas visibles que indicaran la procedencia de los tripulantes, lo que disparaba la imaginación de quienes miraban desde lejos. En las últimas semanas, todos habían presenciado el creciente interés de los inversionistas por la zona, pero ninguno se atrevía a conjeturar que pudiesen recurrir a un helicóptero de combate para intimidar a los residentes. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramón a pensar que, quizá, su negativa rotunda a vender hubiese provocado una reacción desmedida por parte de las corporaciones. La silueta que salió de la aeronave se encaminó hacia con paso firme, sorteando el viento levantado por las hélices y demostrando, en cada pisada, una convicción inquebrantable. Ramón no podía oír otra cosa que el zumbido constante del rotor, que parecía replicar en su pecho como un tambor de guerra, recordándole lo vulnerable que era su posición. Aún así, levantó la barbilla con dignidad, decidido a no mostrar miedo, aferrándose a la memoria de sus antepasados y a la fuerza que la tierra le transmitía. A medida que la persona se acercaba, pudo notar que llevaba un traje oscuro y unos lentes que le tapaban buena parte del rostro, pero no advirtió insignias militares ni distintivos de alguna empresa. El misterio alimentaba las especulaciones de los pocos observadores que se habían atrevido a salir de sus casas, preguntándose si acaso esto sería una especie de acto gubernamental para desalojar a los reticentes. En la mente de Ramón retumbaban las palabras de su abuelo, que siempre decía que la tierra hablaba a quien supiera escucharla, y que, en su lenguaje ancestral, no admitía la traición. Sentía que, en ese preciso instante, la tierra gritaba por ser protegida, y él no estaba dispuesto a renunciar sin antes saber de qué se trataba todo aquello. Una voz firme y calma emergió de la figura. «Señor Ramón, necesitamos hablar con usted en privado». Fueron las palabras que, si bien no sonaban amenazantes, tenían una gravedad capaz de derribar cualquier tranquilidad. El granjero asintió, incapaz de articular más que un simple gesto, y caminó junto a la persona mientras el helicóptero apagaba progresivamente sus motores. Las aspas, al desacelerar, parecían un presagio de que algo grande estaba por decirse, como si se tomaran un respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Los demás testigos, aunque muertos de curiosidad, respetaron la distancia y se mantuvieron al margen, sabiendo que a menudo la intervención en asuntos delicados podía acarrear consecuencias dolorosas. Ramón guió a su interlocutor hacia un granero medio vacío, donde el polvo flotaba en el aire a la luz de la mañana y las tablas crujían bajo los pies. Allí, con la voz algo entrecortada, preguntó directamente si eran enviados de las constructoras para forzarla a firmar algún acuerdo de venta. Para su sorpresa, el desconocido negó con la cabeza y le explicó que, en realidad, representaba a un grupo de inversores anónimos que deseaban proponer un trato muy distinto. La mención de inversores hizo que Ramón se pusiera en guardia automáticamente, recordando todos los intentos previos de arrebatarle su tierra con cheques ostentosos. Pero el individuo insistió en que el objetivo no era desplazarlo, sino llevar a cabo un proyecto secreto que requería un terreno aislado y con condiciones específicas que solo el rancho de Ramón cumplía. Según explicaba,
El helicóptero Apache estaba allí para mostrar la seriedad de la operación, pues la tecnología y la logística involucrada eran de naturaleza confidencial y requerían medios poco convencionales. Ramón apenas podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible que, tras haber rechazado tantas propuestas, apareciera de la nada un grupo dispuesto a respetar su presencia y, aún así, usar un helicóptero de combate para presentarse? Las dudas surgían una tras otra en su mente, pero el traje oscuro que tenía delante parecía tener respuestas para cada inquietud, hablando con una seguridad que rayaba en lo enigmático. Le dijeron que la tierra de Ramón estaba ubicada en un punto geográfico privilegiado, con recursos naturales que no abundaban en la región y un entorno que favorecía el desarrollo de ciertos experimentos. Aunque reacio, Ramón empezó a notar que no se trataba de una amenaza directa, sino de una oferta envuelta en una aura de secretismo y urgencia. Aún así, las preguntas lo abrumaban. ¿Por qué todo era tan clandestino? ¿Qué clase de experimentos podían requerir un espacio tan grande? Y sobre todo, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar por involucrarse en ello? La figura, como si leyera sus pensamientos, le aseguró que, de aceptar, la propiedad seguiría a su nombre y conservaría todos los derechos de explotación agrícola, siempre y cuando permitiera ciertos trabajos de investigación en una zona delimitada. Ramón se sintió tentado por la idea de no perder su rancho y a la vez recibir una compensación que lo ayudaría a mantenerlo, pero su instinto no dejaba de advertirle que algo muy profundo se estaba gestando. Dentro del granero, la penumbra acentuaba la tensión, y las motas de polvo se movían a su alrededor como un ejército de pequeñas dudas danzando ante sus ojos. Tras unos minutos de conversación, y sin llegar a un acuerdo, el desconocido dejó claro que regresarían pronto para saber su respuesta, enfatizando que el proyecto no admitiría demoras. Ramón, conmocionado, se quedó junto a los bultos de heno, mirando el vacío mientras escuchaba cómo las aspas del helicóptero volvían a cobrar vida y, con un estruendo atronador, abandonaban su campo. Fueron segundos eternos en los que las vibraciones del suelo parecían subrayar que el destino le había dado un giro brusco e inesperado a su tranquila existencia. Cuando salió del granero, se encontró con algunos vecinos que lo observaban con el ceño fruncido, esperando explicaciones que él aún no podía dar. Con la mirada todavía perdida, recordó que, hacía poco tiempo, él rezaba por un milagro que evitara la destrucción de su mundo. Sin embargo, jamás pensó que aquel milagro llegaría en forma de helicóptero militar y palabras misteriosas que se le antojaban un pacto con fuerzas que no comprendía. Sintió que la tierra bajo sus pies se había convertido en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría definir si se mantendría en pie o si finalmente cedería ante el progreso encarnado en quienes codiciaban su hogar. Aunque no se había sellado ningún trato, entendió que se avecinaba la verdadera encrucijada. O aceptaba colaborar en un plan desconocido o se preparaba para afrontar la furia de grandes intereses empeñados en controlar cada hectárea. El cielo, despejado como pocas veces, lucía un azul intenso que contrastaba con la tensión que palpitaba a ras de tierra, subrayando la ironía de una mañana que había empezado con esperanza y terminaba con un nudo de incertidumbre. El desconcierto generado por la visita del helicóptero Apache no tardó en expandirse a lo largo de la comarca, encendiendo rumores que iban desde teorías conspirativas hasta sospechas de intervención gubernamental secreta. La gente, confundida y asustada, se dividía entre quienes creían que Ramón había pactado en secreto con las constructoras y quienes pensaban que un oscuro proyecto militar estaba por llevarse a cabo en la región. Cada uno aportaba su propia versión de los hechos, y en las tiendas, la gasolinera y la pequeña taberna del pueblo, no se hablaba de otra cosa que del aterrizaje inesperado que sacudió la rutina campesina. Mientras tanto, Ramón se sentía cada vez más presionado, pues era requerido para dar explicaciones. Al mismo tiempo, lidiaba con la duda que carcomía su interior acerca de si debía o no aceptar la proposición que había escuchado. Le resultaba abrumador que una aparente oportunidad de mantener sus tierras y defender su legado pudiera estar encadenada a un proyecto tan enigmático y potencialmente peligroso. Cada vez que se apartaba a reflexionar en la soledad del establo, caminaba por los extensos campos. Su mente se llenaba de imágenes del helicóptero, de las palabras que resonaban todavía en su cabeza y de la mirada fría de aquel individuo vestido de traje oscuro. Las inquietudes eran tantas que, por momentos, se quedaba inmóvil, con la vista perdida en el horizonte, incapaz de conciliar la esperanza de conservar su propiedad con la necesidad de conocer las verdaderas intenciones de quienes habían tocado a su puerta. En un intento de encontrar claridad, Ramón decidió buscar a su compadre Esteban, uno de los pocos lugareños que aún se resistían a vender sus tierras y que había mostrado un constante apoyo a las causas de los campesinos de la zona. Esteban,
veterano de guerra y hombre de carácter férreo, recibió la historia con una mueca de asombro que pronto se convirtió en ceño fruncido, dando a entender que aquello olía a asuntos turbios. Ambos se sentaron al borde del viejo pozo detrás de la casa de Esteban para repasar los detalles del suceso, recordando la manera en que las constructoras habían aumentado su presión sobre los terrenos en las últimas semanas. El veterano, acostumbrado a la jerga militar, reconoció ciertos matices en el comportamiento del desconocido y en el uso del helicóptero Apache, como si se tratara de una demostración de fuerza más que un simple medio de transporte. Con voz grave, advirtió a Ramón que, si el gobierno local había cedido ante los inversores comunes, no habría garantía de que no se vendiera mejor postor si detrás había un proyecto de mayor envergadura, quizás relacionado con investigación de corte militar o corporativo. Esa posibilidad hizo que Ramón se estremeciera, pues la sola idea de que estuvieran experimentando con tecnología o armamento en sus tierras resultaba completamente contradictoria con su estilo de vida pacífico. Mientras fumaban un par de cigarros, Esteban lanzó una propuesta audaz: investigar por cuenta propia qué clase de grupos podrían estar interesados en la zona y si había alguna pista que relacionara el uso de helicópteros de combate con proyectos de investigación privada. Ramón, aunque no conocía nada sobre rastreo de datos ni actividades encubiertas, estuvo de acuerdo en que necesitaban información antes de siquiera considerar la oferta que le habían hecho. Esa noche, con la luna llena iluminando los campos, ambos hombres caminaron sigilosamente hasta una colina cercana donde habían visto moverse a las máquinas de las constructoras. Desde allí, con unos viejos prismáticos, observaron cómo un convoy de camiones entraba y salía de la obra, transportando enormes contenedores de metal que parecían ocultar algo de dimensiones considerables. El eco de los motores retumbaba en la noche y el viento soplaba fuerte, como si tratara de acallar la curiosidad de los dos amigos. Durante largo rato, se mantuvieron ocultos tras unos arbustos, notando que la seguridad de la construcción era más estricta que en días anteriores, con guardias que patrullaban pertrechados con linternas potentes. Algo había cambiado en el ambiente, pues incluso los rótulos que anunciaban el nuevo centro comercial y el desarrollo urbanístico habían sido cubiertos, dejando un aire de secreto que resultaba inquietante. Entre susurros, Esteban explicó a Ramón que, en su experiencia militar, había visto instalaciones semejantes cuando se trataba de almacenamientos de alta tecnología o de planos confidenciales. La sola idea de que una base de tipo semimilitar estuviera sentándose tan cerca de la granja de Ramón aumentaba la presión y el temor de que aquello fuera el preludio de un desalojo inminente o, en el mejor de los casos, de una imposición totalitaria sobre sus tierras. El granjero, con el corazón en un puño, sintió la necesidad de resguardar a su familia, compuesta por su esposa y dos hijos pequeños, que siempre habían gozado de la tranquilidad rural y el contacto directo con la naturaleza. Sin embargo, no dijo una palabra sobre ello en ese momento, temiendo sonar exagerado o alarmista, aunque su instinto le gritaba que debía prepararse para lo peor. De regreso a sus casas, el silencio compartido era más elocuente que cualquier frase de aliento, pues ambos comprendían que la situación había adquirido una dimensión muy superior a la simple especulación inmobiliaria. Pasaron un par de días antes de que Ramón, sentado en la cocina junto a su esposa, se atreviera a confesar los miedos que lo desvelaban: el temor a un desalojo forzoso, la duda de que la oferta misteriosa fuera parte de un plan retorcido y la obsesión de que el helicóptero Apache no hubiera aparecido por casualidad. Su esposa, serena pero intuitiva, le recordó que la honestidad y la firmeza habían sido siempre su bandera de lucha y que no debía traicionar esos valores aunque el futuro se presentara incierto. Ese apoyo le dio a Ramón el aliento necesario para recobrar la valentía y enfrentar los días que vendrían, sabiendo que no podría resistir sin la unión familiar como pilar principal. Al mismo tiempo, comenzó a correr la voz entre los pocos agricultores que resistían, instándolos a reunirse en la vieja capilla del pueblo para discutir la amenaza que se cernía sobre la región. Solo unos cuantos se presentaron, pues la mayoría ya había optado por vender sus tierras o prefería no crear conflictos con las autoridades y los inversores. Allí, en medio de bancos de madera y bajo la luz tenue de un par de bombillas, Ramón y Esteban contaron lo que habían visto en la colina y compartieron las sospechas sobre la llegada del helicóptero. Algunos escucharon con incredulidad, mientras otros mostraron signos de miedo y se planteaban si no era mejor emigrar a la ciudad en busca de oportunidades más estables. Un anciano, de la época de los bisabuelos de Ramón, se puso de pie con la ayuda de su bastón y declaró con voz temblorosa que la tierra no se abandona, que ella es la madre de quien la trabaja y la casa de sus espíritus guardianes. Sus palabras calaron hondo en Ramón,
quien sintió los latidos de su corazón encenderse con determinación, recordándole el peso de la historia y de las promesas hechas a los ancestros. El diálogo derivó en la necesidad de tomar acciones conjuntas, de organizarse para defender sus derechos, pero también de ser prudentes e investigar a fondo quiénes eran esos inversores que aparecían protegidos por tecnología militar. Al finalizar la reunión, se acordó que cada uno compartiría lo ocurrido con sus familias y allegados, esperando sumar voluntades antes de enfrentarse a fuerzas que, hasta ahora, se habían mostrado superiores en poder e influencia. Cuando Ramón regresó a su casa, sintió que algo se había movido en su interior. Una mezcla de esperanza y desasosiego, un llamado a la lucha y al mismo tiempo una lucidez que le advertía que, de aquí en adelante, nada volvería a ser igual. Se durmió tarde, revisando una y otra vez sus límites de la propiedad, cuestionándose si acaso aquel espacio tan familiar se convertiría pronto en un escenario de batallas impensadas. Al escuchar el canto lejano de un gallo, recordó que el alba traería consigo otro día de labranza, pero también incertidumbre, y se prometió a sí mismo no ceder ante el miedo. Se aferraría a la tierra con la misma fuerza con que la tierra se aferraba a él, porque sabía que, en el fondo, esa unión era lo único verdadero que quedaba en un mundo donde todo parecía estar a la venta. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de eventos tensos y novedades que mantenían a Ramón en un estado de continua vigilancia. Al amanecer, su primer impulso era asomarse a la ventana para comprobar si algún helicóptero volvía a romper la calma o si maquinarias desconocidas habían invadido el valle durante la noche. El viento frío de la madrugada le recordaba que la tierra, aunque generosa, también podía ser implacable y que debía prepararse para defenderla con todo lo que tuviera a su alcance. Las constructoras no se hicieron esperar y, en cuestión de pocas jornadas, reforzaron su presencia con vallas metálicas y señalizaciones que prohibían el paso por zonas que antes eran caminos vecinales. El aislamiento progresivo de las parcelas despertó un fuerte malestar en la comunidad, que veía como los trayectos habituales para transportar cosechas o trasladarse al pueblo quedaban bloqueados sin explicaciones claras. Ramón, acompañado por Esteban y un puñado de campesinos decididos, se aventuró a dialogar con los encargados, solo para recibir respuestas evasivas y la amenaza de llamar a la policía si persistían en cuestionar las obras. Esa actitud autoritaria avivó la llama de la indignación, haciendo que incluso quienes habían vendido sus tierras comenzaran a dudar de las promesas que las constructoras les habían hecho. Bajo un cielo gris que presagiaba tormenta, Ramón y el grupo de agricultores se reunieron nuevamente en la capilla, esta vez con mayor asistencia, pues el descontento estaba creciendo. Allí, con mapas desplegados sobre los bancos, debatieron la estrategia a seguir, conscientes de que la unión era su única carta frente a la maquinaria legal y económica que se cernía sobre ellos. Se propuso acudir al ayuntamiento para exigir transparencia en los permisos de construcción y en los objetivos de los proyectos, pero un silencio cargado de resignación se extendió cuando recordaron que el gobierno local llevaba tiempo mostrando complicidad con los inversores. Pese a todo, decidieron dar el paso, sabiendo que, al menos, sus reclamos quedarían asentados de forma oficial, lo que podría servir de respaldo en instancias mayores. En un arriesgado intento por buscar apoyo, Ramón y Esteban viajaron hasta la capital de la provincia para hablar con un viejo conocido de Esteban, un periodista de investigación que podría ayudar a destapar los secretos que envolvían la presencia de helicópteros de combate y la opacidad de las constructoras. Tras varias horas de viaje por carreteras más señalizadas, llegaron a un pequeño departamento donde vivía el reportero, un hombre de mirada cansada pero perspicaz que escuchó la historia con interés y escepticismo. Les explicó que en los últimos meses había recibido pistas sobre la adquisición masiva de tierras en zonas rurales, a menudo vinculadas a proyectos de desarrollo tecnológico cuyo trasfondo era incierto. Sin embargo, no tenía pruebas contundentes para publicar una historia que pudiera enfrentar a gigantes corporativos y posibles intereses militares, por lo que sugirió actuar con cautela y reunir más datos. Ramón sintió la frustración anudarse en su pecho. Cada paso que daban parecía toparse con un muro erigido por el poder del dinero y el silencio. No obstante, el periodista les prometió ir al pueblo en una fecha cercana para recabar testimonios y documentar cualquier anomalía, con la esperanza de convertirlo en un reportaje que llamara la atención de medios nacionales. Esa pequeña luz de esperanza motivó a los campesinos a seguir buscando la verdad, porque sabían que, si la opinión pública se enteraba de lo que sucedía, tal vez consiguieran respaldo. Al regresar a la comarca, se encontraron con un ambiente más tenso que nunca. Tractores pesados se movían cerca de los límites de las propiedades que aún no habían sido vendidas, y guardias de seguridad privados patrullaban con semblante amenazante.
El rumor de que pronto llegarían notificaciones de desalojo legal hizo que la comunidad se sumiera en una atmósfera de miedo e incertidumbre, pues algunos recibieron cartas que indicaban la expropiación de sus tierras por supuestos fines de utilidad pública. Fue entonces cuando la aparición de 2 camionetas negras, sin placas visibles, circulando al anochecer por las calles empedradas del pueblo, encendió todas las alarmas. Nadie sabía a quién pertenecían y qué buscaban, pero su mera presencia silenciosa y enigmática acrecentaba la sensación de que fuerzas desconocidas se estaban movilizando. Ramón empezó a sentir un peso insoportable en los hombros, una presión que lo desvelaba cada noche y que lo mantenía en vilo junto a su familia, la cual ya vivía entre maletas, por si tenían que huir en cualquier momento. Sin embargo, huir no estaba en la naturaleza de Ramón, y cada vez que oteaba los campos, se juraba que no permitiría ser desplazado sin oponer la resistencia necesaria. El recuerdo de sus antepasados, el sudor derramado sobre esa tierra y la memoria de su abuelo seguían dándole el coraje para no ceder. Fue Esteban quien, con la cabeza más fría, comenzó a urdir un plan para organizar vigilias y patrullas vecinales, de modo que pudieran dar aviso inmediato si algo extraño ocurría de noche. Recorrieron varias casas para reclutar voluntarios, recibiendo respuestas entusiastas de algunos y negativas miedosas de otros que preferían no buscar problemas. Pese a las respuestas dispares, lograron formar un pequeño grupo dispuesto a montar guardia en turnos, para vigilar los accesos y anotar cualquier movimiento sospechoso que se presentara. En las primeras noches, se percibía la tensión en el aire mientras estos hombres y mujeres recorrían los caminos con linternas y el corazón agitado, esperando no toparse con ninguna situación que lo superara. Los crujidos de la madera de los cercos y el aullido de los perros en la lejanía hacían que cada sombra pareciera una amenaza latente, pero la solidaridad de estar juntos brindaba algo de calma. Mientras tanto, Ramón debía lidiar con su dilema personal. La propuesta del hombre del helicóptero seguía presente en su mente, martillando la posibilidad de que aquel trato lo salvara de la ruina a costa de permitir una actividad desconocida en sus tierras. Cada vez que intentaba descartar esa idea, recordaba la mirada de su esposa y de sus hijos, y pensaba en lo devastador que sería perderlo todo y no tener a dónde ir. Se sentía dividido entre sus principios y la necesidad de proteger a su familia, y ese conflicto interior era un tormento diario que le robaba el sueño. Las jornadas avanzaban con lentitud y con ellas llegaban nuevos obstáculos. A ciertas fincas se les cortó el suministro de agua, alegando problemas en las tuberías, aunque muchos sospechaban que se trataba de una medida de presión. Las pocas tiendas del pueblo comenzaron a subir los precios de los alimentos básicos, pues el transporte y el acceso a los proveedores se estaban complicando por las construcciones y las vallas. En este clima de ansiedad e inminencia, la figura de Ramón se fue transformando en un símbolo para quienes aún resistían. Era el hombre que había mirado de frente al helicóptero Apache y permanecía firme en su rancho, a pesar de que parecía caminar sobre un volcán a punto de estallar. Sin embargo, lejos de ser un héroe, él sentía el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, consciente de que cada paso en falso podría costar el futuro de toda la comunidad. De vez en cuando, se acordaba del reportero de la ciudad y se preguntaba si llegaría a tiempo, si su investigación lograría develar lo que se orquestaba en las sombras. En las noches más oscuras, cuando no podía conciliar el sueño, se levantaba para contemplar el rancho bajo la luz de la luna, queriendo grabar en su memoria cada detalle de ese paisaje familiar que tanto amaba. Se preguntaba si, a pesar de sus esfuerzos, terminaría perdiéndolo todo, si la fuerza combinada de las constructoras, los intereses ocultos y la tecnología militar resultaría imparable. Pero había algo dentro de que seguía iluminando su voluntad. La voz de su abuelo, la fe en la bondad de la tierra y la profunda convicción de que aquel lugar era un legado que merecía ser protegido hasta las últimas consecuencias. La llegada del periodista a la comarca, unos días después, causó un gran revuelo. Luciendo una cámara al hombro y un semblante mezcla de determinación y nerviosismo, el reportero comenzó a recorrer las calles polvorientas y a conversar con los lugareños. Algunos se mostraban reticentes a hablar, temiendo represalias, pero otros se abrieron y narraron las irregularidades que habían presenciado desde el surgimiento de las misteriosas obras. El reportero tomó notas con esmero, fotografiando los cercos, los vehículos de seguridad privada y hasta los puntos exactos en que el helicóptero Apache había aterrizado. Ramón y Esteban lo guiaron hasta la colina donde se alzaba la construcción principal, resguardada por altos muros y guardias que portaban uniformes sin ningún logotipo. Desde la distancia, se distinguía el retumbar de maquinaria pesada, a la vez que enormes reflectores iluminaban el lugar durante la noche, contribuyendo a la atmósfera de enigma y clandestinidad. El periodista,
Fascinado y horrorizado a la vez, aseguraba que nunca había visto una escena tan cercana a un proyecto militar en territorio supuestamente civil. Tras recopilar el material inicial, decidieron reunirse en la casa de Esteban para planificar un artículo de denuncia que pudiera ser difundido en medios digitales y redes sociales. La esperanza era que la opinión pública ejerciera presión y forzara a las autoridades a rendir cuentas sobre lo que ocurría realmente en esa zona. Sin embargo, en medio de la charla, llegaron noticias inquietantes. Varios vecinos habían recibido notificaciones formales de desalojo inmediato. La documentación señalaba que las propiedades estarían ubicadas en una franja estratégica para el desarrollo de un complejo tecnológico de máxima importancia nacional, lo que permitía la expropiación sin mayor trámite. La indignación estalló entre los presentes, y el periodista tomó fotos de cada carta de desalojo, prometiendo publicarlas como evidencia de las violaciones a los derechos de los campesinos. Ramón, con el ceño fruncido y el espíritu encendido, se puso de pie proclamando que no abandonaría su rancho, pasara lo que pasara. Esteban lo secundó, y varios más se unieron a la determinación, alimentados por la rabia de saber que en cualquier momento podrían ser desalojados por la fuerza. Ante ese panorama de confrontación inminente, el reportero sugirió que organizaran una manifestación pacífica, con pancartas y cantos, en la entrada de la construcción. La idea era captar imágenes de la protesta y publicarlas en directo, esperando que la magnitud del acto llamara la atención de medios nacionales e internacionales. Aunque muchos campesinos se mostraban escépticos sobre la eficacia de una manifestación ante fuerzas tan poderosas, la urgencia de ser escuchados los empujó a sumarse. Aquella misma tarde, se corrió la voz por la región, convocando a todas las familias dispuestas a marchar en defensa de sus derechos. Para su sorpresa, incluso algunos que ya habían vendido sus tierras se unieron, resentidos al descubrir que las constructoras habían incumplido ciertas promesas de reubicación y compensación económica. La mañana de la protesta, un centenar de personas se congregó en el camino principal que llevaba a la obra, portando pancartas con consignas que exigían claridad y justicia. El periodista grababa cada detalle, mientras Esteban y otros veteranos se repartían la labor de mantener el orden y evitar provocaciones. Ramón marchaba al frente, sosteniendo un cartel que rezaba: «La tierra no se vende, se defiende», recordando las palabras del anciano que exaltaba el vínculo sagrado entre el hombre y el territorio que cultiva. Al aproximarse la valla, pudieron observar cómo decenas de guardias privados apostaban tras ella, equipados con cascos y bastones, formando una barrera que impedía el paso y demostraba que no estarían dispuestos a ceder. El líder de la seguridad, un hombre corpulento con gesto adusto, tomó un megáfono y anunció que aquella zona era propiedad privada, exhortando a los manifestantes a retirarse bajo la amenaza de emprender acciones legales y de llamar a la policía. Lejos de amedrentarse, el grupo elevó sus cánticos, coreando consignas que denunciaban la complicidad entre autoridades e intereses oscuros. El reportero no paraba de filmar, consciente de que cada segundo capturado era un testimonio invaluable de la represión que se avecinaba. La tensión escaló cuando un par de manifestantes lanzaron piedras contra la valla, acción que Ramón y Esteban trataron de detener de inmediato, pues su intención era mantener la protesta en el ámbito pacífico. No obstante, la chispa ya estaba encendida, y los guardias aprovecharon la oportunidad para avanzar, empujando con sus escudos a la multitud. Se escucharon gritos, golpes sordos, el llanto de los niños que acompañaban a sus padres y el estruendo de las cámaras cayendo al suelo. Ramón, golpeado por un guardia, intentó proteger a un joven que había sido lanzado contra la grava, mientras sentía en su propio cuerpo el impacto de los escudos. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero para quienes estaban allí, pareció una eternidad de caos y miedo. El periodista, en medio de la confusión, grababa y gritaba a los presentes que se dispersaran, a la vez que rogaba a los guardias que se detuvieran, exhibiendo su credencial de prensa. Sin embargo, el grupo de seguridad se mostró implacable, y poco a poco, la multitud se retiró, dejando atrás un sendero de carteles rotos, ropa desgarrada y la impresión de que la balanza estaba totalmente inclinada a favor de quienes ostentaban el poder. Algunos de los manifestantes resultaron heridos y necesitaron atención médica, pero las clínicas más cercanas estaban a kilómetros de distancia. En ese escenario de derrota, el periodista se dirigió a Ramón y a Esteban con la voz temblorosa, asegurándoles que al menos tenían grabaciones y fotografías suficientes para evidenciar la represión. Prometió marcharse de inmediato a la ciudad para enviar el material a diversas redacciones y publicarlo en redes sociales, buscando la viralidad que pudiera convertirse en presión. La partida del reportero dejó a la comunidad con un sabor agridulce,
la esperanza de ser escuchados y la constatación de que se habían enfrentado a la fuerza bruta sin lograr detener las obras. Ramón, adolorido, se recostó en el porche de su casa, contemplando el horizonte con los ojos humedecidos, preguntándose si en verdad valía la pena continuar luchando en un escenario donde su gente terminaba herida mientras los responsables seguían imperturbables. Pero el recuerdo de su familia y la historia labrada en esas tierras seguía palpitando en su corazón, reclamándole que no podía rendirse, que cada golpe recibido representaba la dignidad que se negaba a vender. En silencio, prometió que, mientras pudiera mantenerse en pie, aquella tierra seguiría teniendo un guardián dispuesto a enfrentar la maquinaria de poder. Las consecuencias del choque con los guardias no tardaron en hacerse sentir. Al día siguiente, varios vecinos recibieron citaciones judiciales por perturbar la propiedad privada y agredir al personal de seguridad, acusaciones que invertían la realidad de los hechos con sorprendente descaro. Ramón figuraba entre los requeridos, pese a que solo se había defendido de los embates, y esa noticia cayó sobre su casa como un martillazo de injusticia. Las voces en el pueblo reflejaban miedo, cansancio y una decepción creciente hacia un sistema que parecía cuidar solo de los intereses de unos pocos poderosos. Algunos de los heridos en la protesta decidieron empacar lo poco que les quedaba y marcharse, convencidos de que no lograrían nada y que la vida de un campesino valía menos que la voluntad de los que ostentaban capital y contactos políticos. Ramón sintió cada partida como una puñalada, pues veía cómo se deshacía la cohesión que tanto necesitaban para resistir. En ese clima de derrotismo, una tarde llegó un sobresellado con el membrete de un bufete de abogados de la ciudad, dirigido a Ramón. Lo abrió con manos temblorosas, temiendo encontrar otra amenaza, pero se llevó una sorpresa al leer una carta que ofrecía defenderlo a él y a los demás campesinos de forma gratuita. El remitente se presentaba como un colectivo de profesionales comprometidos con la justicia social, dispuestos a pelear legalmente contra los abusos cometidos en la comarca. Ramón no sabía si aquello era un engaño o un golpe de suerte, pero se aferró a la carta como un náufrago a un salvavidas, convencido de que al fin aparecía un rayo de esperanza. Los días siguientes estuvieron dedicados a organizar reuniones con ese colectivo de abogados vía telefónica y por videollamadas, ya que gran parte de ellos trabajaba en la capital. Se creó un comité improvisado en la comunidad, con Esteban y otros líderes locales, para recopilar pruebas, testigos y documentos que confirmaran las irregularidades. Los abogados instruyeron a los campesinos sobre la importancia de denunciar cualquier nueva amenaza o acto de hostigamiento, además de recoger firmas para respaldar sus demandas. Mientras tanto, las constructoras avanzaban a toda máquina en los trabajos y la presencia de maquinaria militar seguía alimentando las peores sospechas. No se volvieron a ver helicópteros Apache, pero los guardias y las camionetas negras continuaban rondando, generando una atmósfera de constante intimidación. El periodista que había presenciado la confrontación prometió que su reportaje sería publicado en los siguientes días, y la comunidad aguardaba con ansiedad la repercusión que pudiera tener. Ramón, sin embargo, empezó a notar que había una ausencia llamativa. La persona del traje oscuro que desembarcó del helicóptero no había vuelto a hacer contacto. Se preguntó si aquella oferta enigmática, que prometía mantenerlo en sus tierras a cambio de permitir ciertas actividades secretas, estaba en pie o había sido descartada tras la escalada de tensión. Con el paso de las horas, no dejaba de debatirse internamente. ¿Debería buscar a ese individuo e intentar negociar la salvación de su rancho, sacrificando quizás su tranquilidad y la de la comunidad? ¿O era preferible confiar en la vía legal, con la esperanza de que la justicia finalmente se inclinaría hacia los agricultores? Esa incertidumbre era un veneno lento que lo carcomía, mientras volvía a salir cada mañana a cuidar de su ganado, intentando mantener la rutina y la cordura en medio de la tormenta. Para complicar más las cosas, algunos pobladores que habían observado la llegada del helicóptero Apache afirmaban haber visto movimientos extraños en las noches, luces que se apagaban y encendían en el cielo, sonidos metálicos procedentes de las colinas y camiones que transitaban sin faros en la madrugada. Estas historias circulaban rápidamente, mezclándose con el temor y la imaginación colectiva, hasta formar un caldo de cultivo para todo tipo de conjeturas, desde experimentos con armamento hasta prácticas ilegales. Ramón intentaba no dejarse llevar por el alarmismo, pero a veces, en la quietud de la noche, se sorprendía a sí mismo espiando por la ventana, aguzando el oído para discernir algún ruido que confirmara los rumores. Con la ayuda del comité y de los abogados, se solicitó formalmente a las autoridades locales y regionales que aclarasen el motivo de la presencia de guardias armados en tierras que ni siquiera habían sido expropiadas legalmente.
Se pidió transparencia en los permisos de obra y se denunció la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos. Como era de esperarse, la respuesta oficial tardó en llegar, y cuando lo hizo, se limitó a un escueto comunicado que hablaba de proyectos de interés nacional sin ofrecer detalles concretos. Ese hermetismo, lejos de calmar los ánimos, incrementó la paranoia y la convicción de que grandes poderes se habían confabulado para someter a la zona a una transformación radical. Los días pasaron sin que hubiera avances significativos. Las citaciones judiciales seguían vigentes, y el bufete de abogados aconsejó a Ramón y a los demás involucrados que se presentaran para evitar sanciones mayores. Aquella recomendación era sensata, pero implicaba un desplazamiento costoso hasta la ciudad y la incertidumbre de dejar sus tierras desatendidas, justo cuando se temía que en cualquier momento pudiesen llegar con la fuerza pública para expulsarlos. Pese al miedo, Ramón decidió ir, acompañado por Esteban y 3 campesinos más, con la esperanza de resolver las acusaciones infundadas y ganar tiempo para la estrategia legal. Al partir, el granjero abrazó a su esposa y a sus hijos, prometiéndoles que regresaría y que nada ni nadie lo obligaría a abandonar la tierra que amaban. El viaje fue tenso y silencioso, con los ocupantes de la vieja camioneta intercambiando miradas de preocupación y rezando para que los tribunales de la ciudad no les dieran la espalda como el ayuntamiento local. Una vez allí, descubrieron el laberinto burocrático al que se enfrentaban. Pasillos interminables, funcionarios que los trataban con indiferencia y una lista de papeleo que parecía diseñada para desalentar cualquier reclamo de justicia. Pero gracias a la mediación de los abogados del colectivo, lograron aplazar las audiencias y reunir la documentación necesaria para impugnar las acusaciones de agresión. Tras casi 2 días de trámites extenuantes, salieron con una mezcla de cansancio y alivio, sintiendo que, por primera vez, habían dado un paso concreto para defenderse en la arena legal. Regresaron al pueblo con la noticia de que tenían una oportunidad de presentar su versión de los hechos ante un juez que no estaba directamente vinculado a la política local. Ese pequeño logro inyectó un soplo de esperanza a la comunidad, que llevaba semanas sumida en la desesperación. Sin embargo, la alegría duró poco. Al llegar, se encontraron con la noticia de que varios caballos y vacas habían sido envenenados durante su ausencia, sin que nadie pudiera señalar a los culpables. La rabia y la tristeza se instalaron en el corazón de Ramón, quien vio cómo sus animales agonizaban sin remedio, víctimas de un acto vil que buscaba minar su moral y sus recursos. El suceso agitó a la comunidad, que interpretó aquello como un mensaje inequívoco de los poderes que aspiraban a tomar el control total de la comarca. Aunque no había pruebas directas de la autoría, el entorno era elocuente. Alguien quería intimidarlos, dejándoles claro que sus acciones tendrían represalias. Ramón, con las lágrimas contenidas y el puño cerrado, enterró a sus animales prometiendo que no se dejaría doblegar. Fue en ese estado de impotencia y furia contenida que recordó la oferta del desconocido del helicóptero Apache, pensando que tal vez, si la aceptaba, podría poner fin al hostigamiento. Pero en su interior, una voz firme le decía que no debía sucumbir, que pactar con extraños de dudosas intenciones equivaldría a traicionar a su gente, tal como las constructoras habían traicionado a otros con promesas vacías. Entre la espada y la pared, Ramón se preparó para la siguiente batalla, sin saber que los acontecimientos estaban a punto de precipitarse con una fuerza que pondría a prueba sus convicciones más profundas. Los amaneceres se volvieron grises y cargados de tensión, como si la tierra misma presintiera que se acercaba la hora de un desenlace. Esteban recibió un mensaje urgente de un contacto que trabajaba en la administración regional, alertando sobre el inminente despliegue de fuerzas del orden para ejecutar varios desalojos en la zona. Ramón, con el corazón encogido, se reunió a toda prisa con el comité y los abogados para idear un plan de contención y resistencia pacífica. Ya no se trataba solo de pelear en los tribunales, sino de estar preparados para el peor escenario, aquel en que la policía llegara acompañada de maquinaria pesada para derribar casas y cercas. Ante la gravedad de la situación, el grupo decidió lanzar un llamado de auxilio a organizaciones de derechos humanos y colectivos campesinos de otras provincias, con la esperanza de recibir apoyo presencial y mediático que dificultara las acciones de desalojo. Mientras tanto, acordaron que las familias más vulnerables, especialmente las que tenían niños pequeños, se refugiarían temporalmente en lugares más seguros, evitando que la confrontación pudiera ponerlos en riesgo. Ramón insistió en que su familia se marchara con los demás, pero su esposa se negó rotundamente, argumentando que no dejaría solo al hombre que había luchado por mantener ese hogar con tanta devoción. Fue una decisión que le conmovió y lo hizo sentir un poco menos solo en medio de la tormenta que se avecinaba. Las noches siguientes se llenaron de vigilias,
donde la comunidad y algunos voluntarios de otros pueblos se congregaban alrededor de hogueras, compartiendo provisiones y contando historias para mantenerse despiertos y alertas. Se organizaron turnos de guardia en las entradas principales de la comarca, y cada vez que algún vehículo sospechoso aparecía en la lejanía, sonaban silbatos que ponían en guardia a todos. En ese clima, el tiempo parecía dilatarse, y la tensión se palpaba en cada conversación, en cada mirada. El periodista regresó con más colegas, algunos de medios independientes, y comenzaron a documentar la inusitada militarización de lo que antes era una zona apacible. Aunque la cobertura no tenía el alcance de las grandes cadenas, al menos existía la esperanza de que las imágenes y crónicas circularan en Internet, sensibilizando la opinión pública. Fue en medio de esa atmósfera cuando una mañana, una caravana de vehículos policiales irrumpió en la región, escoltada por camiones con logotipos estatales y operarios dispuestos a desmontar las parcelas que, legalmente o no, habían sido marcadas para su desalojo. Ramón, Esteban y los demás apostaron juntos sus viviendas y cultivos, algunos con carteles, otros simplemente con una expresión de determinación en el rostro. La policía, siguiendo el protocolo, leyó en voz alta las órdenes de desalojo y los abogados trataron de razonar, presentando recursos y alegando que los juicios aún estaban en curso. Sin embargo, los agentes tenían instrucciones claras de proceder y muy pronto la tensión subió al máximo. Ante las cámaras de los periodistas, se iniciaron forcejeos y gritos, al tiempo que los operarios, protegidos por la policía, avanzaban con herramientas para desmantelar corrales y estructuras. Ramón se plantó firme frente a su establo, sosteniendo la mirada de un oficial que le exigía desalojar de inmediato. Le temblaban las piernas, pero su voluntad era más fuerte, nutrida por la rabia y el amor a la tierra que defendía. No se dio un paso, y el oficial vaciló, tal vez sorprendido por la determinación de aquel hombre que no se dejaba intimidar por la autoridad. Esteban, por su parte, se quedó protegiendo la casa de una vecina anciana que vivía sola y que apenas podía caminar. Mientras tanto, a pocos metros de allí, un contingente policial cargaba contra quienes intentaban impedir la destrucción de un potrero. El periodista y sus colegas captaban las imágenes de la represión, esperando poder transmitirlas tan pronto tuvieran señal. En el punto más álgido del caos, cuando el estrépito de gritos y motores era casi insoportable, un rumor de hélices resonó nuevamente en el horizonte. Nadie podía creerlo, pero allí estaba otra vez, el helicóptero Apache, aproximándose desde el norte, surcando el cielo como un ave de acero que marcaba la diferencia entre la esperanza y el terror. Los policías y operarios se detuvieron, asombrados, mientras las cámaras apuntaban al cielo y la multitud se dividía entre el pánico y la expectativa. El helicóptero aterrizó de manera aparatosa en un campo contiguo, levantando una nube de polvo que envolvió a todos como un velo efímero. De la cabina descendieron dos figuras, la misma persona del traje oscuro que había visitado a Ramón y un acompañante de porte militar con condecoraciones y un maletín robusto. El silencio se hizo casi absoluto cuando avanzaron hacia la multitud. La autoridad policial, confundida, vaciló sin saber si debía continuar con el desalojo o atender la llegada repentina de alguien que parecía tener aún más poder que ellos. Fue entonces que el hombre del traje oscuro habló con voz firme y pausada, exigiendo que se detuvieran todas las acciones y que el comandante de la operación policial se acercara a dialogar. La presencia del acompañante militar, que lucía un rango evidentemente alto, impuso la obediencia inmediata. A la vista de todos, se produjo un intercambio de palabras en voz baja entre las nuevas figuras y el oficial al mando. Nadie más escuchó lo que dijeron, pero el resultado fue contundente. La orden de desalojo quedó suspendida y los operarios recibieron instrucciones de retirarse temporalmente. Ramón, atónito, observó cómo los vehículos comenzaban a replegarse, al tiempo que muchos campesinos, cubiertos de polvo y lágrimas, miraban a aquel dúo con una mezcla de alivio y recelo. El hombre del traje oscuro se aproximó a Ramón, y esta vez no llevaba lentes oscuros, dejando ver un rostro que, aunque serio, no parecía reflejar maldad. Con un gesto casi cortés, le pidió a Ramón que los acompañara junto a sus abogados a un lugar más discreto para hablar. Esteban, fiel a su amigo, se adelantó para escoltarlo, temiendo que fuera una artimaña, pero el visitante aseguró que su presencia allí buscaba evitar un conflicto irreversible y proponer una vía de entendimiento. Contra todo pronóstico, Ramón aceptó, consciente de que aquella era la segunda vez que un helicóptero militar irrumpía en su vida y que tal vez era la última oportunidad de encontrar una salida que no terminara con sangre y ruinas.
Con el corazón palpitando a toda velocidad, siguió a las dos enigmáticas figuras y se adentró en un diálogo cuyas consecuencias serían determinantes para el futuro de todos. El grupo se dirigió a una vieja casona abandonada cerca de la carretera, un lugar lo bastante apartado para que la multitud y los curiosos no pudieran escuchar. Allí, en el interior de un salón polvoriento que aún conservaba algún rastro de la elegancia de antaño, se sentaron en torno a una mesa improvisada sobre cajas de madera. Ramón, Esteban, dos abogados de colectivo, el hombre del traje oscuro y el militar condecorado formaban un círculo extraño, compuesto por miradas serias y silencios expectantes. La figura del traje oscuro tomó la palabra y se presentó con un nombre que probablemente no era el suyo real, sino un alias, explicando que trabajaba para una entidad gubernamental encargada de proyectos de seguridad nacional. Sus palabras confirmaron parte de las sospechas que habían surgido en el pueblo. Desde hacía años, existía un plan secreto de colaboración entre las constructoras y ciertos estamentos del Estado para desarrollar una instalación de investigación militar en la región. La tierra de Ramón, por su ubicación estratégica y por características geológicas específicas, era esencial para instalar una base subterránea que serviría a propósitos que no podían revelarse al público. El militar condecorado añadió que, en un mundo donde la tecnología avanzaba a pasos agigantados, era vital para la seguridad nacional contar con instalaciones como esa, y que, si no se construían allí, los proyectos se trasladarían a otro país. Ramón sintió cómo se le aceleraba el pulso, debatiéndose entre el horror de saber que su hogar estaba en la mira de una operación encubierta y la extraña fascinación de descubrir que tanto era verdad en aquellas palabras. El hombre del traje oscuro aseguró que no deseaban provocar más violencia ni expropiar las tierras de forma masiva, pues requerían mantener un bajo perfil y no llamar la atención de potencias extranjeras. Esa era la razón por la cual habían intervenido en el desalojo, según dijo, y también el motivo de haber aterrizado con un helicóptero Apache. Necesitaban mostrar su poder de disuasión ante las corporaciones y las autoridades locales, pero al mismo tiempo querían negociar con los campesinos una solución que no derivara en un escándalo internacional. Sin embargo, la tensión no disminuyó al escuchar aquella explicación. Los abogados preguntaron qué garantías ofrecían para que los agricultores mantuvieran sus derechos y no fueran expulsados tarde o temprano, a lo que Militar respondió que existían mecanismos de compensación y acuerdos de confidencialidad que permitirían a los residentes permanecer en la zona. El precio a pagar, sin embargo, era alto. Debían aceptar restringir el acceso a ciertas partes del terreno, tolerar la presencia de personal militar y mantener en absoluto secreto las actividades que allí se desarrollaran. Ramón sintió un nudo en el estómago al imaginarse rodeado de vallas, guardias y experimentos desconocidos, todo dentro de la misma tierra que sus antepasados habían trabajado con cariño. La voz de su abuelo resonaba en su memoria, recordándole los valores de la honestidad y la libertad en el campo. Pensó en su familia, en los sacrificios que habían hecho y en la lucha que todo el pueblo estaba librando contra las constructoras. Fue entonces que tomó la palabra, tratando de mantener un tono firme pero sereno. Preguntó qué sucedería con quienes no estuvieran dispuestos a firmar ese tipo de acuerdos, y el traje oscuro admitió que, en ese caso, se verían obligados a forzar la expropiación, acogiéndose a la legislación de seguridad nacional. Esteban apretó los puños, visiblemente indignado, mientras los abogados se miraban entre sí, conscientes de que se enfrentaban a un poder que trascendía la simple legalidad de un tribunal común. La charla se prolongó durante horas, con los emisarios gubernamentales ofreciendo cifras de compensación y promesas de que la actividad militar no interferiría significativamente en la rutina de los campesinos. Ramón y los abogados insistían en proteger los derechos de propiedad, en garantizar que la producción agrícola no se vería afectada y en la urgencia de desmantelar la maquinaria paramilitar que acosaba a los pobladores. El militar, por su parte, se comprometió a retirar a los guardias privados y a frenar la destrucción de viviendas, siempre y cuando se llegara a un acuerdo que les permitirá iniciar la construcción del complejo subterráneo sin más dilaciones. Al final de la reunión, se alcanzó un precario entendimiento. Elaborarían un documento que estipularía las zonas de acceso restringido y el ámbito de actuación del proyecto, a cambio de permitir que los dueños conservaran la titularidad de sus tierras y recibieran una compensación económica. Se crearía, además, un comité de vigilancia civil compuesto por los propios campesinos y los abogados, con el fin de supervisar que no se cometieran abusos. Sin embargo, esta especie de tregua debía sellarse con la firma de acuerdos de confidencialidad que prohibían a los agricultores revelar cualquier detalle sobre la construcción militar o la naturaleza de los experimentos.
Ramón sentía que estaba pactando con fuerzas que apenas comprendía, pero ante la perspectiva de más violencia, desalojos forzosos y la posibilidad de perderlo todo, optó por considerar el camino de la negociación. Esteban, menos convencido, arrugó la frente y refunfuñó que aquello olía a un chantaje sofisticado, pero terminó por aceptar que la resistencia frontal podía acarrear consecuencias mucho peores. Los abogados acordaron elaborar un borrador que sería discutido con el resto de la comunidad, para luego fijar una fecha de firma oficial en presencia de notarios y representantes del gobierno. Concluida la reunión, el hombre del traje oscuro y el militar se retiraron en el helicóptero, prometiendo que, por el momento, las obras quedarían suspendidas hasta que se lograra el acuerdo definitivo. Ramón salió de la casona con una mezcla de alivio y desasosiego, consciente de que acababa de ser testigo y parte de un arreglo que cambiaría para siempre la vida en la comarca. Al regresar al pueblo, comunicó a la gente los puntos principales del acuerdo, omitiendo los aspectos más confidenciales. Hubo reacciones encontradas. Algunos lo vieron como una capitulación frente a un poder superior, otros lo celebraron como un mal menor que al menos impediría la destrucción de sus hogares. El periodista, buscando testimonios, se encontró con el dilema de que muchos detalles del pacto no podían hacerse públicos, so pena de invalidarlo y provocar represalias. Se generó un ambiente extraño, donde se mezclaban el alivio por el cese de los desalojos y la incomodidad de saberse parte de un secreto oficial. Con el paso de los días, el borrador fue revisado, se limaron asperezas y, finalmente, llegó la fecha para la firma. Un acto discreto y casi clandestino se llevó a cabo en la notaría de la capital, donde Ramón y una representación de los agricultores estamparon sus nombres junto a las rúbricas de funcionarios estatales. El documento estipulaba las condiciones de convivencia con el proyecto militar, la compensación económica y la promesa de que no habría más desalojos forzosos ni agresiones contra la comunidad. Sin embargo, quedaba claro que la convivencia con aquella instalación secreta tendría un precio moral difícil de calcular, y que la sensación de libertad en la comarca se vería para siempre empañada por la sombra de los hangares y los guardias que custodiaban las áreas restringidas. El destino del periodista y de su reportaje quedó igualmente comprometido, pues gran parte de la información sensible no podía publicarse sin violar los acuerdos de confidencialidad. Aún así, el comunicador logró difundir una versión diluida de los hechos, donde denunciaba la represión sufrida y las irregularidades del proceso, sin revelar la implicación de altos mandos ni de la investigación militar. Con el tiempo, la vida de la comunidad se estabilizó, aunque nunca volvió a ser la misma. Las constructoras redujeron su actividad y muchos de los proyectos inmobiliarios se fusionaron con las exigencias del plan oficial. Los agricultores pudieron conservar sus tierras y seguir con sus cosechas, si bien bajo la atenta mirada de patrullas que, de vez en cuando, aparecían en vehículos sin insignias. Ramón, por su parte, se convirtió en una figura casi legendaria, recordado como el granjero que se negó a doblegarse que, tras pactar con el poder, consiguió al menos una paz relativa para su gente. En las tardes de brisa suave, se podía ver a Ramón junto a su familia, caminando por el campo donde aquel día aterrizó el helicóptero Apache, recordando cómo todo había cambiado para siempre. Su corazón estaba en paz por haber defendido lo que amaba, y al mismo tiempo llevaba el peso de un pacto que lo unía a secretos que probablemente nunca alcanzarían la luz del día. Aunque guardaba la esperanza de que las generaciones futuras heredaran una tierra libre de presiones ocultas, en el fondo sabía que la inocencia de la comarca se había perdido, sepultada bajo capas de acuerdos y confidencialidad. Sin embargo, cada vez que sentía crujir de la tierra bajo sus pies, recordaba las voces de sus antepasados y sonreía, seguro de que, pase lo que pase, el espíritu de quienes luchan por la dignidad de su hogar nunca se extingue.